Hola, tal vez ya me conozcas, pero si no, entonces me presentaré. Mi nombre es Mogman, y bueno, seguramente te estarás preguntando, ¿por qué ya no vivo en las Islas Tintero? Pues bueno, la verdad es que es algo difícil de explicar, o al menos para mí, y para los que lograron sobrevivir conmigo, pero si pudiera darte un resumen, diría que hace unos meses atrás, ocurrió una gran masacre en la isla, la cual no solo le costó la vida a todos nuestros enemigos, habitantes y conocidos de la ciudad, sino que también le costó la vida a la persona que más queríamos en el mundo entero, y a los únicos que pude salvar fueron mi hermano Cophead, y nuestra amiga Calis, y todo esto comenzó por culpa de ese maldito de Cerdonio. Yo sabía que él era alguien malhumorado y amargado, pero nunca me imaginé que por culpa de nuestras travesuras se volvería un asesino demente y sin sentimientos. Y bueno, te estarás preguntando, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Para eso te contaré cómo empezó todo este infierno, y comenzaré desde el inicio. Bueno, todo comenzó como una tarde bastante tranquila, o al menos una de las últimas que tuve antes de que todo esto comenzara, pero mejor no me desvío del tema. El caso es que yo estaba sentado en el sofá de la sala, leyendo el último capítulo del libro sobre la marea del amor, hasta que cuando terminé de leer, apareció Cophead, el cual me dijo: oye Moxie, ¿quieres ir al parque de atracciones para divertirnos un rato? Yo al principio le dije que era mejor ir al cine, ya que hace poco había salido la nueva película de zombies horrorosos, pero fue en ese momento donde nos pusimos a discutir sobre a qué lugar iríamos, y luego empezamos a pelear, algo que casi siempre hacíamos, hasta que llegó Don Tetera, el cual rápidamente nos gritó para que nos detuviéramos, y luego nos dijo que nos calmáramos, y que la violencia no era la mejor solución, o al menos cuando discutes con alguien, y la verdad es que él tenía toda la razón, así que tuvimos que tranquilizarnos por un minuto, y después Don Tetera nos dio $5 y una pelusa, para que pudiéramos ir a ambos lugares, y nosotros nos despedimos de él, y nos fuimos para allá. Bueno, como ya se imaginarán, lo primero que hicimos fue ir al parque de atracciones, donde estuvimos divirtiéndonos por algunas horas. Después fuimos al cine, para ver la película que tanto quería ver, pero en eso nos topamos con Calis, que casualmente también quería ver la misma película, pero como ella no tenía el dinero suficiente para verla, la tuvimos que invitar, para que pudiera verla con nosotros, y ella se puso muy contenta, diciéndonos que éramos los mejores amigos que siempre quería haber tenido cuando vivía en un orfanato. Cuando terminamos de ver la película, nos fuimos del cine, y Calis se despidió de nosotros, y decidimos que ya era hora de volver a casa, pero mientras caminábamos por el bosque, nos topamos con la tienda de Cerdonio, y mi hermano me dijo: oye Moxie, ¿qué te parece si revisamos si hay algo nuevo en la tienda? Ya que a lo mejor, puede que Cerdonio tenga una tarea que podría ser igual de peligrosa, al igual que cuando fuimos al Monte Eructus, o una nueva máquina parecida a la del Dink Peligro. Yo al principio pensaba que solo sería una pérdida de tiempo, pero al final terminé aceptando, y cuando entramos, vimos a Cerdonio hablando con un señor, que nunca lo habíamos conocido del todo, y parecía que Cerdonio le estaba dando algo, que había sacado de una caja de madera, y luego él se fue de la tienda. Nosotros nos acercamos, y le preguntamos a Cerdonio sobre quién era ese tipo, pero él nos dijo que eso no era asunto nuestro. Nosotros no nos íbamos a irnos sin saberlo, así que comenzamos a insistir como nunca lo habíamos hecho, hasta el punto de comenzar a mover y golpear cosas para hacer mucho ruido, y fue ahí donde cometimos el peor error de nuestras vidas, ya que Cerdonio se enojó más de lo normal, y luego sacó su gran martillo y trató de golpearnos con él, pero lo esquivamos, y vimos que el martillo había chocado contra un estante, el cual hizo que varios frascos con líquidos se cayeran, y uno de ellos cayó al lado de una caja llena de granadas, y cuando el frasco se rompió, terminó mojándolas, y de repente
Yo y mi hermano salimos volando hasta chocar contra un árbol, y cuando abrí los ojos, solo veía a Cerdonio mirándonos con una cara de furia más molesta que nunca, y gritó: «¡Largo de aquí, malditas tazas!». Nosotros nos asustamos y salimos corriendo sin mirar atrás, hasta llegar a nuestro hogar donde estaba Don Tetera comiendo langostas, y cuando nos vio, nos preguntó si nos había pasado algo malo. Nosotros le tuvimos que mentir, ya que no queríamos meternos en problemas, y luego nos fuimos a la cocina para cenar. Odio a esas tazas, siempre tengo que aguantar sus estupideces y siempre me hacen la vida imposible, al igual que aquella vez cuando su amiga me poseyó para ponerme a bailar, haciéndome ver totalmente ridículo, pero ya no soporto esto, como desearía que sus vidas acabaran para que dejen de molestarme de una maldita vez por todas. Pues claro, como no se me había ocurrido antes, los mataré para que puedan sentir el mismo sufrimiento que me hicieron sentir durante casi un año, y si alguien se cruza en mi camino, también acabaré con su patética vida, y así podré sentirme feliz después de tanto tiempo. Esto será muy divertido. Ese día nos levantamos como todas las mañanas y luego mi hermano y yo nos fuimos a la cocina, para comer nuestro desayuno como siempre, y después de desayunar empezamos a jugar a las cosas que nos gustaban jugar dentro o afuera de nuestro hogar, jugando a las canicas, y saltando con la cabra de Don Tetera, y después de eso nos aburrimos, así que empezamos a pensar en lo que podríamos hacer en el día de hoy, y en ese momento a Cuphead se le ocurrió una idea, la cual era ir al casino del diablo, ya que la primera vez que intentamos ir a ese lugar, nos terminaron echando a patadas. Yo en un principio no estaba de acuerdo en volver a ese lugar, pero como ya no tenía nada que hacer, y como Don Tetera se había quedado dormido después de hacernos el desayuno, no tuve de otra más que aceptar. Habíamos llegado al casino del diablo, pero algo raro que notaba mientras caminábamos por el bosque, es que no nos habíamos encontrado con nadie, y mucho menos con algún animal, ni siquiera se escuchaban los cantos de los pájaros, pero a nosotros no nos importó en lo absoluto, y bueno, para la mala suerte de Cuphead, el casino estaba completamente cerrado, y él me dijo algo enojado: «Rayos, primero nos echan a patadas de este casino como si fuéramos animales, y ahora este lugar está cerrado, ¿es que acaso nunca está abierto para nosotros?». Yo le dije: «Cálmate, Cuphead, quizás el diablo aún sigue molesto con nosotros y con Cáliz por haberlo derrotado en el juego de piedra, papel o tijera, aunque eso fue hace un mes, pero tal vez otro día podamos entrar». Él me dijo: «Bueno, quizás tengas razón, Moxie, pero ¿qué podemos hacer por mientras?». Yo me puse a pensar, y lo primero que pensé fue en ir al parque de atracciones, para que a mi hermano se le pasara el enojo, así que yo le dije que fuéramos a ese lugar, y él me dijo: «Está bien, si es lo único que se te ocurre», y como dice mi frase, todo o nada, y luego nos fuimos para allá. Cuando llegamos al lugar, noté algo que me puso igual de confundido que cuando estábamos en el bosque, ya que tampoco nos habíamos encontrado con algún habitante en el parque, y tampoco estaban los trabajadores. Es como si todos hubieran desaparecido como por arte de magia. Nosotros estábamos por irnos, cuando de repente, oímos una voz que nos dijo: «Hola chicos». Nosotros al principio nos asustamos, pero al instante reconocimos esa voz, era la de Cáliz, así que nosotros nos volteamos, y vimos que efectivamente era Cáliz. Yo y mi hermano también la saludamos, pero noté que ella estaba algo preocupada, y mi hermano le dijo: «Oye Cáliz, te veo algo nerviosa», y ella nos dijo: «¿Verán chicos? Lo que pasa es que he visto las noticias, donde dijeron que todos en la ciudad han estado algo asustados, y a la vez preocupados,
ya que desde ayer mucha gente ha estado desapareciendo sin razón alguna, y yo estuve pensando que se trataba del diablo, pero siéndoles sinceros, dudo mucho que él haría algo así, ya que normalmente estaría haciendo algunas de sus travesuras como casi siempre lo hace, y además, él no ha dado señales de vida desde hace un mes. Nosotros nos asustamos, y mi hermano le dijo, bueno, sea o no el diablo, tenemos que investigar sobre quién es el que está detrás de todo esto, antes de que nosotros seamos los siguientes, cuando de repente los tres nos asustamos, y mi hermano algo asustado dijo, ¿pero qué rayos fue eso? Y Cáliz dijo que esos gritos provenían de la ciudad, así que los tres salimos corriendo para allá, pero cuando llegamos a la ciudad, lo que vimos fue una escena totalmente horripilante que jamás olvidaré. La ciudad estaba totalmente manchada de sangre y en llamas, habían muchos habitantes muertos, algunos estaban quemándose mientras seguían vivos, otros corriendo por su vida, y algunos estaban volviéndose cenizas. Nosotros estábamos totalmente horrorizados, cuando Cáliz dijo, ¿pero qué rayos ha pasado aquí? Pero yo estaba tan asustado, que comencé a gritar mientras corría en círculos, pero mi hermano me detuvo y me dio una cachetada para que me calmara, hasta que él nos dijo, ok chicos cálmense, tengo un plan para solucionar todo este caos. Primero que nada, tenemos que apresurarnos para buscar si algún habitante o conocido sigue con vida, después iremos a un lugar seguro para pedir ayuda, y por último nos preparáramos con cualquier arma que encontremos, para pelear con el responsable de todo lo que está pasando. Yo y Cáliz estuvimos de acuerdo con ese plan, así que los tres nos fuimos corriendo a la ciudad. Estuvimos aproximadamente 10 minutos tratando de salvar a todos los que podíamos, pero lamentablemente no pudimos salvar a nadie, y mucho menos a los que nosotros considerábamos como nuestros enemigos, quienes alguna vez intentaron hacernos daño, pero bueno, al parecer habíamos llegado demasiado tarde, cuando yo dije ¿y ahora qué vamos a hacer? Parece que todos están muertos, y vi que ellos se pusieron algo tristes, y la verdad es que no podía culparlos, ya que yo también me sentía igual, cuando de repente alguien le lanzó un cuadro a Cuphead, pero por suerte logré reaccionar a tiempo, y empujé a Cuphead hacia un lado, y el cuadro terminó estrellándose contra el piso, y cuando vi de qué se trataba, me quedé bastante extrañado, al ver que ese cuadro era en donde los fantasmas de las cuatrillizas estaban atrapadas, pero por suerte ese cuadro se había destruido, cuando mi hermano se levantó y con una cara algo molesta me dijo, ¿pero por qué hiciste eso Moxie? Pero en ese momento, mi hermano vio algo que hizo que se quedara completamente pálido, como si hubiera vuelto a ver a los cuatro jinetes, y cuando me di la vuelta, no podía creer de quién se trataba. Era Cerdonio, estaba manchado de sangre, pero su aspecto era algo diferente a que yo recordaba, su cara estaba demacrada, sus ojos eran completamente morados con un destello de color blanco, y en su mano derecha tenía su martillo todo ensangrentado, y en la otra tenía la cabeza de la baronesa. Los tres estábamos totalmente impactados, ya que no nos esperábamos que Cerdonio era el quien estaba haciendo toda esta masacre, hasta que él nos gritó, ustedes son los siguientes. Luego él alzó el martillo y se lo lanzó a Cuphead, pero este de un movimiento de cabeza lo esquivó, y Cerdonio al ver que había fallado nos dijo, bueno, puede que te hayas salvado de mi martillo, pero tengo una sorpresa para ustedes, y sacó algo que hizo
que nos pusiéramos más sorprendidos que nunca, ya que lo que tenía en su mano, era nada más ni nada menos que el tridente del diablo, y en la punta del tridente estaba la cabeza sin ojos de Don Tetera. Mi hermano y yo al ver eso rompimos en llanto, ya que no podíamos creer que Cerdonio había matado a la persona que tanto queríamos, hasta que mi hermano en un arranque de ira se abalanzó sobre Cerdonio, y le intentó dar un golpe en la cara, pero como él tenía el tridente del diablo no le hizo absolutamente nada, y entonces Cerdonio le lanzó un poder del tridente en el brazo a Cuphead, haciendo que se alejara de él, hasta llegar a donde estábamos nosotros, pero vimos algo que nos sorprendió bastante, ya que el brazo de Cuphead se había convertido en piedra, lo cual me recordó bastante a Cala María. ¿Será que ella tiene o tuvo algo que ver como para que el tridente tenga ese poder? Dije en mis pensamientos, cuando Cerdonio se rió y nos dijo, será mejor que se preparen para morir, ya que una vez que los convierta a los tres en piedra, no duraré ni un segundo en estacarles su maldita cabeza, hasta que Calis nos dijo chicos, ustedes corran al muelle para escapar de la isla Tintero, yo me encargaré de este psicópata. Nosotros no queríamos dejarla, ya que pensábamos que era demasiado peligroso, y más porque él tenía el tridente del diablo, pero no teníamos otra opción, así que yo y mi hermano nos fuimos corriendo al muelle. Cuando llegamos al muelle, nosotros estábamos agotados y a la vez tristes, ya que habíamos perdido nuestro hogar, a la persona que considerábamos como un padre para nosotros, y a nuestra única amiga, o al menos eso era lo que pensábamos, hasta que vimos algo que afirmó mis sospechas, ya que en uno de los tantos barcos que habían por ahí, estaba la cabeza de Cala María convertida en piedra, lo cual me dio a entender que Cerdonio había sido quien la mató, o al menos eso pensé, cuando mi hermano me dijo ¿y ahora qué vamos a hacer Moxie? Ya que por un lado quiero que nos vayamos de la isla Tintero, para poder escapar de esta pesadilla, pero por otro lado quiero acabar con ese maldito, ya que tengo miedo de que mi brazo se quede así para siempre. Yo le dije tranquilo Cuphead, estoy seguro de que encontraremos la manera de que tu brazo vuelva a la normalidad, además no creo que Cerdonio llegue hasta aquí, sin saber que estaba totalmente equivocado, ya que de la nada sentí que mi pie se había convertido en piedra, y luego escuché una voz que me dijo, ¿en serio crees que no sé teletransportarme con este tridente? Al oír esa voz, me di la vuelta, y a lo lejos estaba Cerdonio, mirándome con una sonrisa macabra, y luego se acercó lentamente hacia nosotros mientras levantaba el tridente, y nos dijo, algunas últimas palabras antes de morir, y mi hermano le dijo oye Cerdonio, una pregunta, ¿acaso hiciste un trato con el diablo o qué? Ya que por algo tienes su tridente, todo para llevarte mi alma como tantas veces lo había intentado en el pasado no, pero él se empezó a reír. Y le dijo, ¿en serio crees que hice un trato con ese inútil que no pudo atrapar a una taza tan fastidiosa como tú? Yo le dije, entonces ¿cómo lo conseguiste? Y luego él nos dijo, bueno, dejen que les cuente lo que pasó ese día. Resulta que el día antes de todo esto, después de que ustedes se largaran, me sentía más enojado que nunca, ya no quería ser el típico personaje del que todos se burlan solo por diversión, lo único que quería era vengarme de ustedes, así que empecé a planear sobre cómo acabar con sus vidas, pero sabía que necesitaba estar preparado, ya que mi martillo no era lo suficientemente fuerte para acabar con todo el mundo, hasta que escuché unos pasos que provenían de atrás mío, y cuando me di la vuelta, vi que entre los árboles había una sombra, la cual me estaba mirando fijamente. Yo le dije quién eres y qué es lo que quieres, pero la sombra en vez de responderme, se acercó lentamente hacia mí, y cuando pude ver de quién se trataba, era un encapuchado, pero este tenía toda su piel de color negra, como si hubiera sido cubierta con algo, y tenía una gran sonrisa sin dientes, hasta que él con una voz algo escalofriante, me dijo lo siguiente.
Bueno, es un honor estar aquí contigo, mi estimado amigo comerciante, pero mejor iré al grano. Sé que tú no me conoces, pero yo sí te conozco a ti, ya que yo estuve observando todo lo que le había pasado a tu tienda, y también estuve escuchando todo lo que habías dicho, y otras cosas que no importan mucho, pero en fin, ahora me gustaría decirte que tengo el método perfecto para que puedes vengarte de esas 2 tazas que tanto odias. ¿Cómo? Simple, pero primero tendremos que ir a un lugar para que pueda entregarte ese objeto, así que vayamos para allá. Un momento, ¿acaso estamos en el mismísimo infierno? Sí, y seguramente estarás bastante confundido al ver que ya no están el diablo y su ejército de demonios, pero en resumen, yo entré por sorpresa a este lugar, y terminé acabando con todos los súbditos de este infierno, incluyendo a un tal rey dado y secuaz, y ni siquiera el diablo pudo conmigo. Ese ingrato trató de matarme, pero gracias a que había absorbido el poder de una gran sirena, logré convertirlo en piedra, al igual que uno que tenía un invisible suéter, y ambos los encerré en un lugar donde jamás podrán salir. Pero volviendo al tema, lo único que tienes que hacer es dejarte controlar por mí, para que así se te haga más fácil la tarea de vengarte de ellos, y de todos los habitantes de estas islas. Así que aceptas mi propuesta. Pues adelante, yo ya estoy harto de esas malditas tazas, ya que ellos siempre me molestan, y nunca les importó cómo me sentía, y no hay que mencionar que ellos jamás se arrepintieron cuando destruyeron mi tienda por primera vez, así que adelante. Perfecto, es hora de que les demuestres a los demás de lo que verdaderamente estás hecho. Te aseguro de que no arrepentirás de esta decisión. Ambos nos quedamos muy sorprendidos, hasta que Cerdonio nos dijo, bueno, y ahora con sus dudas respondidas, es momento de que se ardan en el infierno de una vez por todas, y luego él alzó el tridente, y yo cerré mis ojos esperando a morir. Pensaba que mi destino sería convertirme en piedra al igual que mi hermano, hasta que... En ese momento escuché unos fuertes ruidos, y cuando abrí los ojos, mi hermano y yo vimos algo que nos dejó sin palabras. Estaba el coche de Don Tetera estrellado en el barco donde estábamos nosotros, y a un lado estaba el cuerpo de Cerdonio, dando a entender que el coche lo había partido a la mitad, cuando escuchamos una voz que nos dijo, chicos, ¿están bien? Y al ver de quién se trataba, empezamos a llorar de la alegría. Se trataba de Cáliz, pero ella tenía la mitad de su cara convertida en piedra, hasta que de repente, las partes convertidas en piedra de los tres comenzaron a temblar, y unos segundos después volvieron a la normalidad como por arte de magia, y era porque el tridente se había malogrado porque había caído en el mar, y nosotros nos aliviamos. Cuando Cuphead preguntó, me alegra que estés bien amiga, pero ¿cómo lograste sobrevivir para llegar hasta acá? Y también ¿cómo lograste atropellar a Cerdonio con el coche de Don Tetera? Cáliz nos dijo, bueno, no fue nada fácil, pero les contaré todo lo que sucedió conmigo, para no hacerlo tan largo. Bueno, cuando ustedes se fueron al muelle, yo me quedé con Cerdonio, y traté de golpearlo, pero era muy complicado, ya que él se protegía con ese tridente, hasta que él usó su poder para transformar parte de mi rostro en piedra, lo cual me dolió un poco, hasta que recordé que podía convertirme en fantasma, así que después de transformarme, me fui volando a su hogar,
para tratar de buscar algo que me sirviera para acabar con ese psicópata, mientras él me miraba fijamente, y una vez que llegué, me encontré con su cabra convertida en piedra y con la cabeza destrozada, y con su guardián decapitado, hasta que vi su coche, y empecé a hacer un plan, y una vez que ya tenía el plan preparado, me transformé en fantasma para tener el control del coche, hasta llegar al muelle, y me imagino que ustedes ya se sabrán lo que pasó después. Bueno, han pasado algunos meses desde lo sucedido. Si se preguntan qué hicimos después, pues básicamente nos fuimos en el mismo barco que usamos cuando yo y mi hermano tuvimos una aventura en alta mar, y luego nos fuimos de las Islas Tintero, ya que Cerdonio había matado a todos los habitantes y villanos de la ciudad. Así que para tratar de olvidar todo lo que pasó con los demás, nos fuimos a otra isla que nunca habíamos escuchado, y ahora tenemos una nueva vida completamente normal, y espero que todos los que murieron en nuestra antigua ciudad, en especial Don Tetera, descansen en paz. Y sobre Cerdonio, bueno, digamos que por un lado, no lo perdono por todo lo que hizo, pero sé que el verdadero responsable de toda esa masacre, fue aquel sujeto que derrotó al diablo, y mató todos sus súbditos, ya que él le había lavado el cerebro, y espero que Cerdonio pueda descansar en paz. Sé que en el fondo no quería hacer toda esta masacre, ya que su rabia y su límite lo habían apoderado para hacer todo eso lo que hizo, y espero que él pueda aprender de sus errores en el más allá. Bueno, me tengo que ir para hacer algo importante, nos vemos.